noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos una vez más juntos, como todos los domingos, para seguir alimentando nuestro espíritu y escuchar una palabra que realmente hable a nuestro interior. Como todos saben, nosotros somos los pastores y apóstoles Alberto y Ana Calviño. Estamos en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, en la República Argentina. Desde aquí queremos acercarle esta palabra como cada domingo, principalmente al Centro Cristiano, que nos estamos reuniendo de manera virtual. Como todos. Como todos, exactamente, en esta nueva modalidad. Pero también, saludar a todos los que en distintas partes del mundo están siguiendo la transmisión y compartiendo con nosotros este tiempo. Sí, y nosotros en esta noche queremos ir presentando ya un poquito lo que vamos a estar hablando, el tema de este día, pero también un poquito hacer una recapitulación. Por allí alguno por primera vez se está conectando o algunos de los que están se han olvidado ya. Exactamente. Tenemos una modalidad como congregación de seguir una palabra rectora durante todo el año. Y esta palabra fue soltada el año pasado a toda la congregación y también a la Red Unge, conjuntamente con los apóstoles Lara, y estamos trabajando todos en ella. En esta palabra. Y entonces esta palabra tiene que ver con el propósito eterno, participantes del propósito eterno. Un tema tremendamente importante, lo hemos dicho muchas veces, más que un eslogan, que decir algo simplemente. Sí. No lo hacemos como una moda de poner un lema para el año y después nos olvidamos, sino que es una palabra que la venimos trabajando y construyendo durante todo el año. Así es, y la trabajamos también por trimestres. El año lo dividimos en 4 trimestres y terminamos hace poquito el primer trimestre, donde hablamos que somos participantes del su evangelio. Exactamente. Evangelio, y en este trimestre hemos comenzado a hablar que somos participantes del Hijo. Llamativo, interesante el tema, porque si investigamos en la palabra, y como vos muchas veces has dicho, hay tanto para entender de todo lo que participamos en Cristo. Claro, y cada palabra, tanto la palabra anual, las palabras trimestrales, como las palabras mensuales, no son invento nuestro, decir, ¿qué decimos de participante? A ver, pensemos, imaginemos. No. ¿Qué dice la Biblia? Nos hemos tomado el trabajo de buscar en las Escrituras todo lo que la Biblia dice en cuanto a aquello de lo cual nosotros participamos y encontramos 4 verdades más grandes, podríamos decir, más generales. Una que ya la hablamos el primer trimestre, participantes del Evangelio, y esta otra ahora que participamos del Hijo, quedan 2 más que vamos a ir después desarrollando. Desglosando. Y después verdades menores o que definen estas 4 grandes verdades para cada mes, pero todas extraídas de la palabra de Dios. Y este mes estamos hablando de que somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Exactamente. Los que estuvieron el domingo pasado saben que hablamos justamente del el anterior. Y también, claro, hablamos del sufrimiento, hablando de la copa, ¿no? De la muerte y de la resurrección de los Cristo, sufrimientos, exactamente. De y también el anterior, hace 15 días, hablamos también de los sufrimientos. Exacto, la realidad cómo de enfrentarlos, y cómo enfrentarlos, que fue interesantísimo poder explayar este tema, y después surgieron muchas preguntas, así que eso nos da alegría. Y hoy vamos a hablar del sufrimiento y juicio. Wow. Sufrimiento y juicio, 2 temas muy candentes que tienen que ver con el tema que nos corresponde en el mes, pero también tiene mucho que ver con lo que hoy se está viviendo y con lo que se está diciendo acerca de lo que se está viviendo. Tal vez otra lengua, pero ya lo vamos a explicar. Bueno, pero siempre nos gusta, cuando nos juntamos en el auditorio, tomar un tiempo para cantar. Hoy no tenemos la banda presente, tenemos las fotos de algunos atrás. Sí, exactamente. Pero sí podemos escuchar música, y sí podemos escuchar una linda alabanza que nos pueda inspirar, que nos pueda motivar, y aún que nuestra mente pueda descansar de tantas cosas que en el día quizás tuvimos que hacer, y poder estar listos para escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Exactamente, así que vamos a disfrutar juntos de lo que llamamos, y vale la pena la aclaración, alabanza, ¿sí? Les recuerdo, para los que no han oído, no vamos a entrar en un tiempo de adoración, porque eso la Biblia no nos enseña.
no hay tiempos de adoración, la adoración es una vida permanente, entonces nunca la adoración está relacionada en la Biblia con música ni con canto, eso es algo que alguien inventó y nos enganchamos en ese tren todos, ¿no? Pero lo correcto y lo que es bíblicamente entendemos cuando cantamos al Señor y exaltamos al Señor es alabanza, y no es menos espiritual la alabanza que la adoración, sino que ambas cosas son tan espirituales porque la adoración es rendición nuestra delante de Dios y el reconocimiento de quién es Dios como Señor soberano. La alabanza es la exaltación de todas las virtudes de Dios, así que qué mejor que poder alabarlo y ponerlo por obra, ¿verdad? Exactamente, a través de la música. Sobre todo, Cristo, oh, oh, Cristo, oh, oh, sobre todo nombre es Cristo, oh, oh, Cristo, oh, oh, nombre sobre todo, Cristo, oh, oh, Cristo, oh, oh, sobre todo nombre es, oh, 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 sobre todo, Cristo, oh, oh, Cristo, oh, oh, sobre todo nombre es Cristo, oh, oh, Cristo, oh, oh, nombre sobre todo, Cristo, oh, oh, Cristo, oh, oh, sobre todo nombre es. Todo es por ti, todo es para ti, decimos Cristo, oh, oh, oh. Todo es por ti, todo es para ti, decimos Cristo, oh, oh, oh. Todo es por ti, todo es para ti, decimos Cristo, oh, oh, oh. Todo es por ti, todo es para ti, decimos Cristo, oh, oh, oh. Todo es por ti, todo es para ti, decimos Cristo, oh, oh, oh. Todo es por ti, todo es para ti. Cristo, oh, oh, Cristo, oh, oh, nombre sobre todo. Cristo, oh, oh, Cristo, oh, oh, sobre todo el nombre es Cristo, oh, oh, Cristo, oh, oh, nombre sobre todo. Cristo, oh, oh, Cristo, oh, oh, sobre todo el nombre es, oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Bueno, después de haber escuchado esta hermosa canción, estamos listos y espero que ustedes también allá en sus casas para poder que juntos podamos edificarnos en la palabra. Exacto. Y como les dijimos, el tema de hoy es sufrimiento y juicio. Y queremos compartir un texto de la palabra en 1 de Pedro 4 para meternos un poco en el tema y para que podamos ver aquí, ir entendiendo y vamos a ir desentrañando todo este pasaje que acá justamente nos habla de esto. Queridos hermanos, dice el versículo 12 de 1 de Pedro 4, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando ella. Excelente. Un pasaje muy interesante. Y nosotros hace 15 días hablábamos justamente de la realidad del sufrimiento, como para meternos un poquito en el tema, en el contexto de todo lo que viene hablando el apóstol Pedro. Y concluimos que el sufrimiento era un hecho irrefutable. Exacto. Existe. Existe, no lo podemos negar, nadie lo puede negar, existe en diversas intensidades, de diversas maneras, pero que existe, existe. Ahora, también concluíamos o nos preguntábamos hicimos varias preguntas ese día. ¿Será que el sufrimiento es consecuencia de algún pecado? ¿O de los pecados, podemos decir? Interrogantes, ¿no? Sí. Que los dejamos planteados y que luego sí vamos a ir un poquito ir, desarrollándolos. Que los hablamos y los vamos a seguir contestando. ¿Será que el sufrimiento es la consecuencia de malas decisiones? Todas estas preguntas tienen que ver con pensamientos que están instalados en la gente en términos generales. Y la realidad justamente de ese hecho irrefutable, muchas veces la gente cuando sufre piensa esto, ¿no? ¿Qué habré hecho de malo? Exacto. ¿Qué habré hecho de malo? O qué mala decisión tomé. O será un castigo o un juicio divino. También hablábamos el otro día y hoy vamos a seguir hablando de esto. ¿Será un ataque diabólico? El sufrimiento es producto de un ataque totalmente diabólico, como muchas veces se piensa en estos días. Exactamente, iba a decir eso, ¿no? ¿Cuánta vigencia tienen estas preguntas en los días que estamos viviendo, ¿no? Porque vamos pasando en el pensamiento aún de predicadores, de lo que se escucha, por todas estas cuestiones, ¿no? Que es juicio divino, que es ataque del diablo. Que algo habremos hecho. Que claro, que por causa de que se votaron las leyes del aborto, ahora se nos vuelve en contra, bueno, todas esas cosas, ¿no? Otra de las preguntas que nos podemos hacer, el sufrimiento se debe a las circunstancias de la vida. También es una pregunta válida. Con las circunstancias de la vida. Y podemos afirmar sí, categóricamente, ya no tanto como pregunta, sino como una afirmación, que los sufrimientos tienen propósito. Los sufrimientos tienen un propósito definido y podríamos decir que tienen un resultado que lo podemos palpar. Exacto. Para ubicarnos entonces podemos decir que el sufrimiento es un hecho irrefutable. El origen o la causa lo dejamos en signo de pregunta porque lo vamos a ir desarrollando, pero también sí podemos afirmar que tienen propósito. Tienen propósito. Exactamente. Sí, hay un propósito en todo esto, y es más, la palabra misma, recién lo leíamos lo que dice el apóstol Pedro. Ahora es interesante, en el versículo 17, la primera parte,
el apóstol dice, porque es tiempo de que el juicio, y acá entra la otra palabrita, Exacto. sufrimiento y juicio, de las dos que queremos hablar en esta noche, comience por la familia de Dios. Y en esto nos queremos detener, porque la comprensión que tengamos en cuanto al sufrimiento nos llevará a padecerlo o atravesarlo rescatando de él la mayor riqueza posible, y yo le agregaría, y entendiendo lo que realmente es mi juicio. Exactamente. ¿De qué sirve sufrir, pasar por una situación? Puede ser personal o esta pandemia que el mundo está pasando y todo lo que se está sufriendo, si de eso no aprendemos nada. Claro que sí. Si no hemos entendido el porqué y el para qué de todas estas cuestiones, por lo menos en lo que la palabra de Dios nos revela, ¿no? Y sabemos que la palabra está, hay muchísimas expresiones, que somos pasados por el fuego es el que nos purifica, que podemos salir acrisolados, brillantes y probados. ¿Por qué? Porque sabemos que el oro, por ejemplo, es un metal que por más que pase por el fuego no se corrompe, no se destruye y sale inalterable. De ese aspecto, o esa es la fe que tiene que ser probada en nosotros en los momentos de sufrimientos, y que cuando es pasada por ese fuego tiene que salir con un provecho. Exactamente. Y entonces volvemos a esta frase que es muy importante y que puede ser fácilmente malinterpretada, por eso es importante hablar de ella, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. ¿Y a qué juicio se refiere? Bueno, justamente el tema es ver todo este pasaje y especialmente este versículo 17 en su contexto, porque Pedro no larga esta frase, esta bombita ahí de descolgado, sino que es parte de una construcción que él viene haciendo hablando del sufrimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, primera pregunta que queremos hacernos en esta noche es: ¿a qué juicio se refiere Pedro, ¿no? En este versículo 17? Dijimos que el tema dentro del cual se nos habla de juicio son los sufrimientos. Claro. ¿Sí? O sea, el tema puntual no es el juicio. ¿Por qué? Porque lo menciona aquí al final, pero sí viene hablando antes de sufrimiento, de que tenemos participamos de los sufrimientos o en los sufrimientos de Cristo. Versículo 12 dice: no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Me gusta mucho esta versión. Exactamente. O algo extraño, dicen otras versiones. Claro, ese versículo es el que empieza a desarrollar justamente el tema del sufrimiento, y nos dice algunas cosas este versículo, aunque es cortito, dice varias cosas con respecto al sufrimiento. En primer lugar, dice que los sufrimientos no son cosa extraña. ¿Sí? O sea que no podemos extrañarnos, como ya dijimos anteriormente, es parte de la vida, es un hecho irrefutable de la vida que vamos a pasar por distintos tipos de sufrimiento. Por eso dice: no se extrañen. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no es algo extraño. O sea, no es: hoy, ¿por qué si soy hijo de Dios me tiene que pasar esto? La pregunta es: ¿por qué no me tiene que pasar si le pasa a todo el mundo? Es como si te preguntaras, salís a la calle, está lloviendo y te preguntaras: uy, si soy hijo de Dios, ¿por qué me mojo? Y te mojas porque Dios hace llover sobre justos e injustos, se moja todo el mundo, ¿sí? Son cuestiones de la vida que por ser hijo de Dios no quedamos exentos. Así que los sufrimientos no son cosa extraña. Segundo, los sufrimientos no son algo insólito que tiene que ver con esto. Exactamente. Pero es interesante que también son soportables los sufrimientos. Pedro dice que no se extrañen como si fuera algo insólito, sí. Algo que no tendría que suceder, ¿sí? Son más normales, lamentablemente, de lo que nos gustaría a nosotros, ¿no es cierto? Porque nadie quiere sufrir, pero existen, están allí. Y como decías vos, son soportables. O sea, no hay sufrimiento que no se pueda soportar. Y es interesante porque Dios nos dice en su palabra que Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba, con el sufrimiento, la tentación, lo que estés atravesando, les dará la salida
para que puedan sobrellevarla. Y esto está en 1 Corintios 10, el versículo 13. Es como, a mí cuando me lo explicaron este versículo hace mucho tiempo, es como que uno tiene que pasar por un túnel muy oscuro, pero Dios dice, tranquilo, yo estoy en vos, con vos, pero estoy también del otro lado. Exactamente. En todo momento estoy. Vas a pasar y no vas a pasar una prueba que no puedas resistir porque yo ya la pasé. Esto es muy importante porque dice, bueno, ¿hasta cuándo podremos soportar? ¿Quién puede determinar cuál es el límite del dolor o del sufrimiento, ¿no es cierto? Sí. Hay cosas que ignoramos, pero hay cosas que sí sabemos. Y una de ellas es que podemos soportar porque Pedro le dice la prueba que están soportando. Sí. O sea, que la estaban soportando porque los sufrimientos son soportables. Y que no nos van a dar una prueba más allá de lo que podamos resistir. Exactamente. A veces decimos, oh Dios mío, ¿hasta cuándo con este conflicto? ¿Hasta cuándo con este problema? Quizás no llegaste al límite de esa resistencia que Dios sabe que tenés. Y nos encontramos al otro día de nuevo en el buen sentido, con esa prueba de nuevo, batallándola, resistiéndola, porque todavía no llegamos a ese límite, porque Él nos asegura que no nos va a dar una prueba más allá de lo que podamos resistir. Eso tiene que ser un consuelo para nosotros. Exactamente. Y luego dice algo interesante y que nos va a servir mucho para ir uniendo las partes, que los sufrimientos son comparados con el fuego y con la prueba, porque esto venimos hablando y es lo que dice Pedro allí, no se extrañen del fuego de la prueba. Así que, ¿qué son los sufrimientos para el apóstol Pedro? Son fuego que prueba, un fuego que prueba, ¿sí? Y allí encontramos, esto es interesante, vos lo explicabas recién en torno al metal y todo eso, que sufrimiento, o aquí podemos establecer la relación entre sufrimiento y juicio, porque, y claro, tenemos que hablar un poquito, ahora vamos a hablar de la palabra juicio, ¿no? Pero básicamente el propósito de del sufrimiento tiene que ver con probar, tiene que ver con probar algo, ¿no? Entonces ahí es donde viene el sentido, que ya lo vamos a ir explicando, de la palabra juicio. Pero sufrimiento y juicio, pero no juicio en el sentido en que muchos están imaginando, sino juicio en el sentido del fuego de la prueba. Y que tiene también esa palabra juicio, tiene diferentes significados o acepciones. Por eso la confusión de la gente, porque nosotros tenemos la tendencia a leer una palabra y nos suena en el concepto más fuerte de pronto. Entonces leemos juicio y ¿qué pensamos? Castigo, condenación, fuego del cielo. Es todas esas cosas que uno se imagina o piensa cuando lee juicio, pero no es la única acepción. No es la única, exactamente, pero muchas veces, ¿cuántas veces hemos dicho, fulano no está en su sano juicio? Exactamente. ¿Qué estamos diciendo? Que está medio chapita, ¿no? Que no está en su sano juicio quiere decir que no razona bien. Claro. Porque el juicio, una acepción de la palabra, tiene que ver con el razonamiento de una persona. Por eso decimos también tiene buen juicio. Exactamente. Quiere decir que razona bien, evalúa bien, está bien centrada esa persona. También decimos tenés que ser juicioso. Acá no se usa tanto, ¿no? la palabra, pero la he visto a veces viendo por ahí películas o algo en otros países de Latinoamérica. El concepto de juicioso es muy utilizado, ¿no? Juicioso como alguien que es moderado, equilibrado, ¿sí? Que se comporta bien. En ese sentido se usa la palabra juicioso. Jesús la usó también. Él habló del día del juicio. Bueno, ese es otro juicio. Claro. El día del juicio, ya no habla del juicio de una persona, sino de un juicio, pero siempre es interesante cuando Jesús, que en muchas partes no vamos a leer los versículos por cuestión de tiempo, pero siempre que Jesús se refiere a este juicio, se refiere primero en términos futuro y a un día, no a muchos juicios, sino el día del juicio. O sea, va a haber un día en que Dios va a juzgar a todos. Esto no tenemos duda, pero ese será un día en el futuro, ¿sí? Y también Jesús hablaba que su juicio era justo.
Mi juicio justo. Claro, decía. ¿por qué? Porque nosotros, como seres humanos, y Jesús lo hablaba como humano en ese caso, ¿no? Juzgamos situaciones. Claro. Se usa mucho esto, ¿no? Sí. No en el... Porque también está, fíjense la cantidad de variables, Sí, ¿no? sí. Podríamos- No me juzguen, dicen Claro. algunos, ¿no? Porque está el concepto de juzgar las intenciones de una persona. Eso es establecer un juicio. Ahora, juzgamos situaciones. Claro. Cuando definimos, decidimos, discernimos, todo esto tiene que ver con el juzgar. Y a eso se refería Jesús cuando dice, mi juicio es justo. Ahora, lo interesante es que en este pasaje Pedro no se refiere en ningún momento a un juicio de condenación. No, ni tampoco se refiere a nuestro A juicio. nuestro Dice que juicio. el juicio tiene que comenzar por la familia de Dios. Otras versiones dicen por la casa de Dios. Entendemos como familia de Dios y como casa de Dios la iglesia, los hijos de Dios. Hay un juicio, ¿sí?, que comienza en la casa de Dios o en la iglesia de Dios y que, como vos decías, por otras partes de la palabra entendemos que no es un juicio condenatorio. Entonces podemos concluir que estas palabras de Pedro, para dar un vislumbre de del juicio que estamos hablando, no habla de condenación. No es un juicio porque condenatorio. Porque si no deciría al apóstol Pablo, cuando en Romanos 8:1, que dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. A ver si esto queda claro para muchos que a veces uno escucha por ahí, ¿sí?, con mensajes condenatorios. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ni siquiera el juicio del día final para los que están en Cristo Jesús va a ser un juicio condenatorio, sino un juicio de recompensa. Pero ese es otro tema. Que no ¿Sí? nos vamos a meter No. hoy porque sería muy largo. Muy largo. Pero también, fíjate, el profeta Isaías, muchísimos años antes de Cristo, él profetizó sobre Acerca de Jesús, Cristo, exactamente. sobre la vida de Jesús, cómo iba a morir, el Cordero de Dios. Y él dice, él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo, o sea, condenación. Exactamente. Precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su camino, pero el Señor hizo caer sobre él la maldad, la iniquidad de todos nosotros. Dos frases allí contundentes. Sobre él recayó el castigo y el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así que el juicio por el pecado de la humanidad ya fue ejecutado por Dios en la cruz. Así es. ¿Sí? Dios no tiene otro juicio en este tiempo hacia el pecado ni hacia la humanidad, porque ese juicio fue ejecutado en la cruz. Sí va a haber un juicio personal por cómo cada uno ha respondido al Evangelio. Claro. O sea, en principio uno, a nivel general de cómo cada uno ha respondido al Evangelio, ese es el juicio, que quienes han rechazado el Evangelio serán condenados, dice la Biblia. Y luego los hijos de Dios seremos juzgados por nuestras obras, pero ese juicio tampoco será de condenación, sino de recompensa. Por eso no se refiere a un juicio sobre los incrédulos, sino sobre los creyentes, lo que está hablando acá Pedro. Exactamente, el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios, o sea, la iglesia. Ahora, esto es muy interesante porque muchos ven, y es muy fácil lavarse las manos, ¿no?, y decir, lo que está pasando el mundo con esta pandemia es por el pecado. Claro. ¿No? El pecado de la humanidad, las cosas malas, porque están votando estas leyes sobre el aborto, porque las leyes de ideología de género y todo esto, Dios está enojado, Dios está castigando. He visto videitos por ahí, mensajes terribles, ¿no? Dios está castigando a la humanidad. No, por favor, el castigo por el pecado de la humanidad ya fue sobre Cristo. El juicio sobre el pecado de la humanidad ya fue sobre Cristo. Ahora lo que espera es un día del juicio a futuro en la resurrección, pero no hay juicio en este tiempo, en esta era. Pablo dice, no quiero extenderme en esto, pero vienen siempre a mi mente cuando hablamos de estos temas expresiones de la Biblia, ¿no? Cuando dice el apóstol Pablo, este es el día aceptable, este es el día de salvación. Ese día podemos tomarlo como tiempo. Este no es un tiempo de juicio. Ese es un tiempo desde la cruz y hasta la venida de Cristo. Este es un tiempo de salvación, donde Dios no está juzgando los pecados de la gente. Dios ya juzgó el pecado en Cristo, juzgó a Satanás,
¿sí? Y ahora Él está ofreciendo al mundo la posibilidad de la salvación. Es cierto que hay gente que lo rechaza. Claro que sí. Mucha gente que no acepta el Evangelio y rechaza a Cristo. Esa gente, dice Jesús en Juan capítulo 3, ya está condenada. Porque no Pero creen. esa condenación Ajá. es al final de los tiempos. Claro. Igual, obviamente, vivir sin Cristo es vivir un infierno, de eso no hay Es vivir duda. condenado. Claro, pero no hay juicios de Dios sobre la tierra, juicios de Dios sobre la naturaleza. O sea, esto no lo vemos en las Escrituras en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Por eso no se trata ni de juicio la pandemia esta ni otra. Ni Dios está juzgando a la humanidad por sus pecados, ni Dios nos está castigando a nosotros, a la iglesia, sino que ese juicio sobre la casa de Dios, como cualquier sufrimiento personal, familiar o mundial, como en este caso, tienen otro objetivo, que es lo que estamos Ajá, hablando. justamente, este juicio, como decimos, no es sobre nuestras vidas, sino sobre todo lo que en nosotros no es la manifestación de la vida del Hijo. Este es un punto fundamental. Sí, y quizás le podemos repetir este concepto, Sí. que este juicio no es sobre nuestras vidas, sino sobre todo lo que en nosotros no es la manifestación de la vida del Hijo. O sea, todo lo que sobra en nosotros, Claro, exactamente. que nos sirve, digamos, que molesta para que se manifieste Cristo. el Hijo. Ahora, volvamos a los pasajes que leímos, ¿cierto? Dijimos ya, dice la Biblia, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Así que este juicio sobre la casa de Dios no puede ser condenatorio. Dijimos también que el castigo de nuestra paz por nuestros pecados, nuestras iniquidades, recayó sobre Jesús. Así que no es castigo de Dios hacia la iglesia por lo que la iglesia hace o no hace, ¿sí? Entonces, ¿qué es este juicio? Porque habla de juicio, Sí. lo que vos decías. No es sobre nuestras vidas, sino que lo que se condena es en nosotros todo lo que no sea Cristo. Todo lo demás. Todo lo que demás, excedente exactamente. que no sea la vida de Cristo. Todo lo que sobra, podríamos decir, para que se vea en nosotros la imagen del Hijo. Ahora lo vamos a seguir explicando y usted lo va a entender con mayor claridad. Así es. Y también en el versículo 13 encontramos algo interesante. Dice el versículo 13, al contrario, alégrense en tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. ¿A qué gloria se refiere? Aquí viene la segunda pregunta, ¿no? segunda Ya pregunta. definimos a qué juicio nos referimos, aunque lo vamos a seguir desarrollando, Sí. pero entramos aquí, ¿a qué gloria se refiere? Dice, que sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Y aquí encontramos, volvemos un poquito al comienzo, donde planteábamos que el sufrimiento tiene propósito. Sí. Entonces, el propósito del sufrimiento es que se revele en nosotros la gloria de Cristo. O sea, el propósito del sufrimiento es que en nosotros se revele la gloria de Cristo. ¿Pero de qué manera? No es, te portaste mal, yo te voy a hacer sufrir para que aprendas y entonces se vea Cristo. No es ese concepto. Eso sería una imagen terrible de un Dios amoroso. Sería una imagen un de Dios castigo, de consolación, venganza. claro. Y Sí, no sí. la imagen del Dios al quien hemos experimentado y conocemos y que la misma palabra nos revela. Por eso vamos a desarrollar un poquito eso y lo que dice este versículo, ¿sí? Porque habla de una alegría, ¿sí? Hay una alegría, dice, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Y claro, esta expresión, si no lo entendemos bien, Masoquismo. es masoquismo. ¿Cómo me voy a alegrar de sufrir? Sufrir. ¿Cómo me voy a alegrar en el sufrimiento si el sufrimiento es desagradable? Si todo ser humano vive evitando el sufrimiento de alguna manera, ¿sí? Entonces, hay una alegría que se produce en medio del sufrimiento o cuando participamos de los sufrimientos de Cristo. Como Cristo sufrió, también nosotros tenemos que sufrir. Y hay una participación. Porque la alegría tiene que ver con la participación. ¿De qué nos alegramos? De tener parte o de participar en los sufrimientos. Y luego dice este versículo que hay una gloria. Así que hay tres cosas acá. Hay una alegría, hay una participación y hay una gloria. Por eso hablábamos la pregunta, ¿a qué gloria se refiere? Exactamente. Ahora, la alegría
es por causa de la participación, pero alegrarse en la participación de los sufrimientos solo es posible cuando se entiende la gloria que será revelada. Y en ahí nos detenemos un poquito, porque Sí. para muchas personas la gloria siempre se pintó como algo etéreo, que baja Sí, en sí. un momento, en una reunión, y me tocó la Una gloria. nube. ¿Y la gloria? ¿Y qué es la gloria? No sé, pero es la gloria. Sí, sí, siento la gloria. Sí, y son, no estamos en contra de las manifestaciones ni nada por el estilo, y porque lo hemos experimentado en nuestras vidas y todo eso, pero uno va creciendo en el entendimiento. ¿Y a qué se refiere realmente Pedro acá cuando nos habla de qué es la gloria? Que es algo mucho más tangible y más visible de lo que nos podemos imaginar. Claro, y no podemos, cuando uno entiende que se habla de la gloria de Dios, Sí. o la gloria de Cristo, no podemos reducir eso a un momento, a una reunión, a un sentimiento, a algo que sucede. Es mucho más grande que eso. Y la palabra de Dios nos dice que la gloria de Dios es la imagen del Hijo. La gloria, ¿qué es la gloria de Dios? Es la manifestación de la imagen del Hijo. Cuando el Hijo es manifestado, ¿quién recibe gloria? Dios. Dios, Esa Padre. es la gloria de Dios, no es una nube. Claro, algunos toman el antiguo pacto donde Dios se manifestaba y manifestaba su presencia en una nube, pero en este pacto no sucede así, porque todo lo que antes era externo, lo venimos diciendo muchas veces, ahora es interno. Entonces la gloria de Dios es la manifestación de la imagen del Hijo. O sea, Ahora, si el Hijo está en nosotros, esa imagen del Hijo es la que nosotros debemos revelar, y cuando la revelamos, esa gloria se manifiesta. exactamente. Ahora, esa gloria que está en nosotros, la gloria está en nosotros, no viene sobre nosotros, la gloria está en nosotros, porque el Hijo está en nosotros, está escondida muchas Claro. veces, ¿sí? Está escondida. Y porque está escondida tiene que ser Mostrada. revelada. Hay una Claro. frase del apóstol Pablo muy reveladora en cuanto a esto. Dice, hijito, sufro dolores de parto, cuando escribe a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sí? Hasta que Cristo sea formado. O sea, hasta que se vea Cristo. Hasta que se vea Cristo. Entonces podemos decir que Sí. la gloria se va revelando a medida que vamos siendo purificados por las pruebas. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la cuestión de juicio como elemento de purificación. Este juicio sobre la casa de Dios es Dios juzgando en nosotros, no a nosotros. No. Entienda esta diferencia, por favor. Dios no nos está juzgando a nosotros, sino que en nosotros juzga todo lo que no corresponde con la imagen de su Hijo. Y que no puede ser revelada. Exactamente, todo lo que impide que Cristo, que la gloria de Dios que es Cristo, sea vista en nosotros. O sea, la gente no tiene que ver en nosotros una aureola sobre la cabeza. La gente tiene que ver en la práctica, en la cotidianeidad, en la intimidad de la casa en estos Claro. días, se tiene que manifestar la vida del Hijo. Por eso Y- esa gloria se va revelando a medida de que vamos siendo purificados. en esos Exactamente, y procesos. son los sufrimientos, las pruebas, no solamente el Sí. sufrimiento de cosas externas, aún de lo que nos pasa interiormente, porque luchamos contra nuestra naturaleza Claro. vieja y sufrimos también por causa de esa naturaleza, y eso es lo que tiene que ir siendo quitado, ¿sí? de cada uno de nosotros. Y me acuerdo que también, creo que el apóstol Pedro habla de que la prueba produce paciencia, la paciencia y va Exactamente. dando la escalera de todo lo que va produciendo, ¿no? Entonces Exacto. todo que es manifestación de la gloria, que Cristo sea visible a través de nosotros. Exacto, por eso toda acción, toda actitud, Sí. todo pensamiento en nosotros, palabras que no reflejen la vida de Cristo, deben ser juzgados y deben ser quitados. Ese ser juzgado es primero definir, ¿sí? Porque la palabra juzgar también tiene la acepción de discernir, ¿sí? Juzgar entre esto o aquello. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Viste que en Hebreos dice que la palabra de Dios
penetra y discierne, juzga las intenciones del corazón. Entonces, mediante sufrimientos, mediante pruebas, por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra, está siendo juzgado en nosotros qué pertenece al Hijo y qué no pertenece al Hijo. ¿Qué cosas pertenecen a la nueva naturaleza y qué cosas pertenecen a la vieja naturaleza? Entonces, al ser juzgada una actitud, supongamos el orgullo, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo nos confronta con nuestro orgullo, puede ser aún mediante el sufrimiento, ¿sí? Sí. Mucha gente hoy en día que se creía todopoderosa está al igual que todos los demás y su orgullo ha quedado pisoteado. Entonces, el orgullo en el caso de los hijos de Dios está siendo juzgado. Y cuando yo reconozco eso y me puedo arrepentir, ese orgullo que es juzgado es quitado de mí. Y al quitar el orgullo, se ve más de Cristo. Se ve más la humildad de Cristo, que es lo opuesto al orgullo en nuestra vida. No sé si más o menos estamos siendo claros en lo que vamos construyendo esta concepción de entender sufrimiento y juicio como instrumentos de purificación para la manifestación de la gloria de Dios, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que no pertenece a Cristo cae bajo juicio y debe ser quitado, ¿sí? También sería bueno que pudiéramos ver todos juntos un video que va a ejemplificar muy bien esto que estás diciendo, de lo que significa esto de juicio, y si nos ayudan seguramente con la tecnología, mientras vemos el video, ustedes lo ven también conjuntamente con nosotros, podemos ir hablando de lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Un escultor. Exactamente. Mira qué interesante lo que hace. Y un tronco que en principio no tiene una forma definida, como cualquier árbol o un pedazo de árbol, un tronco de un árbol, ¿no? Sí, pero vemos cómo con mucho arte, con mucha paciencia, con mucha dedicación, esta persona comienza con las herramientas adecuadas a sacar todo lo que sobra. Porque él tiene una imagen. Él está viendo una imagen. Tiene un diseño en la mente. Exactamente, tiene un diseño y tiene una imagen en su mente, pero claro, sobra mucho. Claro. De árbol que no es parte de esa imagen que él está viendo, ¿no? Y él en este momento comienza a ver, y de a poco vamos viendo, y ustedes están viendo con nosotros, cómo van tomando forma ese pedazo de madera que era un tronco, y comienzan a darle casi vida, ¿no? Porque se ve unas imágenes preciosas y perfectas de animales que están allí. Ahora, qué interesante que acá lo estamos viendo en 2 minutitos, pero yo me hacía la relación o la analogía de Dios cuánto trabaja. Ojalá fueran 2 minutos. Es un poco más. Un poco más. Claro, el árbol no pone resistencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Sí. El árbol está allí quieto, inerte, el escultor hace lo que quiere, saca los pedazos que quiere, no hay ningún tipo de resistencia. Y claro, nuestra naturaleza humana sí se resiste a ese trato, pero la figura es interesante, ¿no? Como todo lo que no pertenecía a la imagen que el escultor tiene en su mente era quitado. Exactamente. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que ver el juicio. No como condenación, volvemos al concepto, sino como revelar, que permitirle al Espíritu Santo que revele todo lo que hay de Cristo en nosotros, y esa forma de revelar es permitirle que saque todo lo que sobra. Esa es la manera en que el Espíritu Santo va trabajando en cada uno de nosotros, juzgando y quitando todo lo que no es Cristo, todo lo que no refleja a Cristo. ¿Para qué? Para que la nítida imagen del Hijo de Dios sea vista en los santos. Que la gente ya no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo. A eso se refería Pablo cuando decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Claro, ahora lo lindo es que todos lo decimos. El asunto es vivirlo. Claro, bueno. Porque no nos es fácil expresarlo así cuando suceden circunstancias, estos días de cuarentena donde no nos aguantamos, nos tiramos de los pelos un rato, otro rato no. Donde cada uno busca un rincón en la familia, donde se generan esto. Ahí que la imagen de este escultor de madera
se nos pueda hacer bien, bien visible, se nos pueda revelar y podamos ver, Señor, aún todas estas circunstancias internas que están pasando en mi hogar, son parte del proceso donde vos estás haciendo que Cristo fluya de mí. Y bueno, se va a demostrar con las acciones que salgan de nosotros. Ahora, ¿verdad? esto es maravilloso porque cuando entendemos el juicio de esta manera, cómo cambia la perspectiva. Queremos juicio. Ahora el juicio comienza por la casa de Dios o por la familia de Dios, tiene otro sentido. Por eso es que Pedro dice que nos alegremos. Claro. La única manera de alegrarnos es si entiendo que por medio de los sufrimientos está siendo juzgado en mí, no estoy siendo juzgado yo, sino que en mí está siendo juzgado todo lo que no es Cristo y está siendo quitado para que se vea Cristo. Entonces nos podemos alegrar en el sufrimiento y en el juicio, en ese tipo de juicio, ¿sí? Y algo es revelador entenderlo, claro, eso, y claro, liberador también. Exactamente. Y ligado a esto, para reforzar un concepto que ya hemos dicho, la gloria de Dios, que es el Hijo, ¿sí? Que no es algo, sino que es alguien, la gloria de Dios, que es el Hijo, solo puede ser vista en los hijos. Claro. O sea, la gloria de Dios no puede ser vista en alguien que no cree, en un incrédulo o en alguien que no ha nacido de nuevo. Por eso, no hay juicio sobre los incrédulos. ¿Por qué? Porque el incrédulo ya no se le puede sacar nada y está reservado un juicio final, sí, para el que no cree, pero este tipo de juicio solo es aplicable a la iglesia. Y qué triste es que a veces como cristianos querramos aplicar este juicio con los inconversos, que cambien acciones externas, que cambien actitudes externas, carácter, que lo pueden hacer, de hecho, pero que sería más que un maquillaje o un disfraz, nada más, porque la esencia misma no ha sido cambiada, la naturaleza, el ADN no ha sido procesado por esta manera, entonces no pueden manifestar por más que quieran la gloria de Dios. Bueno, y ahí hay una diferencia que vale la pena tomar unos minutos para aclararlo en función de lo que vos decís, que la religión católica, evangélica, la religión en términos generales, nos ha planteado sobre esto un punto de vista totalmente inverso. O sea, se nos ha enseñado de alguna manera o se nos ha incentivado a creer que hay cosas que nos tienen que ser agregadas. Claro. Si tomamos esto de la imagen del Hijo como santidad, muchas veces se nos ha querido incorporar hábitos. Vos ahora tenés que hacer esto, vos ahora tenés que hacer aquello. Es como que se nos quiso poner un ropaje para que se vea algo en nosotros. Pero en vez de poner, lo que Dios hace es quitar. Es quitar lo que nos porque la imagen ya está dentro, no la tengo que incorporar con sacrificio. Develar. Exactamente, develar o revelar lo que ya está adentro, y eso no puede suceder con el que no cree. Por eso ese concepto también religioso, Dios te está castigando por lo que estás haciendo. Claro. Cuidado con esos conceptos. Dios no castiga al humano por sus acciones, aún al que no conoce al Señor. Él será castigado, está reservado para el día del juicio final, no por sus acciones, sino por cómo se relacionó con Cristo, por aceptarlo o por rechazarlo. Otra vez, lean por favor Juan capítulo 3, todo capítulo 3 después del 16, ahí vamos a ver claramente cuál es la condenación. Entonces, necesitamos entender esto para no condenar nosotros a nadie, para no decirle a la gente que lo que padecen es castigo de Dios. Sí puede ser que alguien sufra las consecuencias de sus malas acciones. Sí, de su desobediencia, de actitudes. Y esto nos pasa a todos, al que no cree y al que cree. Todos tomamos decisiones y según esas decisiones después vienen resultados o consecuencias, ¿sí? O de acciones que hacemos. Entonces, en vez de verlo como castigo de Dios, veámoslo como el resultado, ¿sí? De lo que nos está sucediendo, de lo que hemos hecho, de lo que hemos decidido, pero no es Dios castigando, porque otra vez, el castigo por los pecados ya fue en la cruz. Pero hay una tercera pregunta. Sí, y sobre esa pregunta la vamos a encontrar en el versículo 11, estamos leyendo, sí. Pedro. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Perdón, versículo 19. 19, sí.
¿A qué entrega se refiere? Porque dice, los que sufren, y dice interesante, según la voluntad de Dios, otro tema para hablar, Sí. entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. ¿A qué entrega se refiere aquí el autor, no? Sí, ahora lo que tenemos que diferenciar, antes de entrar en el punto ese puntual de la entrega, es discernir, por eso planteamos las preguntas al comienzo, ¿no? Discernir el origen del sufrimiento, para poder entender lo que significa esta entrega a la que se refiere Pedro, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles pueden ser los distintos orígenes del sufrimiento? Porque tiene diferentes orígenes. Hablamos del resultado de malas decisiones. Por ejemplo, ese sí es un origen, pero no es que todos los sufrimientos, o sea, no es todo o nada. A ver, blanco o negro. No es que todos los sufrimientos son producto de malas decisiones. No. Por ejemplo, esta pandemia nos agarró a todos que no tiene nada que ver con las decisiones que hayamos tomado. Ahora, si en medio de esta pandemia yo salgo y no me cuido, como ha pasado con gente, soy imprudente y me contagio, ahí sí es por una mala decisión. Pero en sí la pandemia nos excede a nuestras decisiones. Consecuencias de alguna acción, que tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? También, yo hago algo y eso que hago tiene consecuencia, ¿sí? Un hombre, una mujer engaña a su cónyuge, ¿sí? Es una acción que hace y después esto sale a la luz y termina un matrimonio destruido, una familia destruida. Esto es sufrimiento, sin ninguna duda. Hay responsabilidad. No podemos decir, pero Dios no me castigó. No, Dios no te castigó, pero estás sufriendo las consecuencias de tu metida de pata. De las malas acciones. De las malas acciones, exactamente. Aflicciones de la carne también, ¿no? Claro, porque hablamos de acciones en nosotros que son juzgadas, dijimos orgullo y otras cosas, que duele. Claro. Cuando Dios trata en esta intimidad, ¿no?, del hogar. Sí, o situaciones, bueno, lo dijiste recién, ajenas a nosotros, como una enfermedad, como la pandemia que estamos viendo. Y también podemos verlo a esto como practicar la voluntad de Dios. Cuando hacemos y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, esto a veces nos trae sufrimiento. Si miramos la vida de los apóstoles, por ejemplo. Lógico, ellos fueron encarcelados, maltratados, apedreados, bueno, muchos murieron, justamente porque por esos sufrimientos fueron a causa de hacer lo que Dios quería que hicieran. O sea, fue por una acción, pero no fue la consecuencia de una mala acción. Fue el resultado de vivir el Evangelio, ¿no? De vivir y de practicar la voluntad de Dios. Exactamente. Ahora, por eso decíamos, yo tengo que, si estoy sufriendo, estoy en medio de un sufrimiento, tengo que distinguir estas cosas. Exactamente. ¿De dónde viene? Si es de malas decisiones, bueno, me tengo que arrepentir de esa mala decisión y empezar a tomar decisiones correctas. Si es por malas acciones, otra vez tengo que arrepentirme, pedir perdón a Dios por esas malas acciones y tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para que no tenga que acarrear esas consecuencias, ¿sí? Si son las aflicciones de la carne, ese trato de Dios, bueno, tenemos que crecer en eso, identificar que el sufrimiento tiene que ver con ese trato de Dios con nosotros. Si son situaciones ajenas no podemos hacer nada, porque están allí como nos pasa hoy en día, ¿sí? Y si es por practicar la voluntad de Dios, dice la Biblia que nos alegremos. Jesús dice cuando al final de las bienaventuranzas, ¿no? Alégrense cuando sean perseguidos, vituperados por causa mía, o sea, cuando sufran persecución por mi causa, gócense y alégrense, ¿no? Exactamente, o sea que es bueno entender y discernir el origen de los sufrimientos. Exactamente. Porque estos sufrimientos tienen justamente, cuando habla de entrega, y ahora sí vamos a qué se refiere, se refiere cuando dice de entrega. Entréguense a su fiel Creador. Esa entrega es un reconocimiento de quién es Dios, ¿no? Exactamente, pero mirá la secuencia, ¿no? Pedro viene hablando de sufrimiento, diciendo que nos alegremos porque tenemos parte en los sufrimientos de Cristo. Dice que dentro de ese tema dice que el juicio comienza o debe comenzar por la familia de Dios, y explicamos qué juicio se refiere, y termina entonces diciendo Pedro, ¿sí? Así pues, por causa de esto,
los que sufren, según la voluntad de Dios, entréguense. Entréguense. Entonces, ahí es donde viene lo que vos estabas diciendo, este concepto de entrega. ¿Qué tengo que hacer en medio del sufrimiento? Además de discernir de dónde viene, para tomar acciones si es necesaria, pero encima de todo, Entregarnos, exactamente. ¿Entregarnos a quién? Al Señor, por supuesto. Claro. Y que esa entrega es un reconocimiento de a quién estamos sirviendo, quién es nuestro Dios. Exacto. De quién es el Señor que gobierna nuestras vidas. Porque no le vamos a entregar nuestra vida a cualquiera. ¿Sí? Entonces, si reconocemos quién es Dios, podemos y debemos entregarle a Él nuestra vida y nuestro sufrimiento. Ahora, esto suena muy lindo, pero ¿cuántas veces en los momentos de crisis, de sufrimiento, de dolor, puede surgir el enojo, puede surgir el dolor que sea más fuerte, y el escapismo, el escaparnos de los brazos del Padre, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que esa entrega es una forma de reconocer: Dios, vos sos soberano, no entiendo por qué sucede lo que sucede, no sé por qué pasa lo que pasa, pero hoy alguien nos decía, ni siquiera le pregunto ni por qué ni para qué, porque por más que me dijera el por qué, el para qué, no cambia la situación. Exactamente. Sino que es la entrega absoluta, incondicional. Señor, vos sos soberano y sabés por qué lo haces. Por eso tenemos que definir en el sufrimiento a qué nos entregamos, claro. ¿Sí? O a quién. Como vos decías, hay gente que se entrega a la depresión. Al dolor. Y se entrega al dolor, al enojo, al resentimiento, a la resignación, a la culpa. Sí. Porque o me enojo porque creo que yo no tengo nada que ver y es injusto lo que me pasa, o me culpo porque creo que soy el único responsable. ¿Sí? Y todas esas cuestiones no ayudan realmente. Entonces, Pedro dice claramente, en medio del sufrimiento, en ese momento donde hay cosas en tu vida que están siendo juzgadas, entrega tu vida, entregate, ¿sí? Entregate a Dios. Y algunos dirán, yo ya me entregué al Señor. No, pero no es ese día que aceptamos a Cristo. Es una entrega permanente. Constante, voluntaria, también de un reconocimiento de pertenencia. Exacto. Señor, yo te pertenezco, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Las palabras de Habacuc, que la higuera no florezca, aunque en las vides no haya en los viñedos no haya vides, aunque no pase nada, todo era un desastre en ese momento en el pueblo de Israel, todo destruido. Él pudo decir, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿No? Y él entendía que él era el que le hacía andar en las alturas espirituales. Y todo ese pasaje estos días lo reflexionaba porque tiene que ver con esa pertenencia. Yo le pertenezco a alguien y dependo de alguien que sé que suceda lo que suceda, mi vida está en sus manos. Otra vez, no le pertenezco al temor. Claro. No tiene Satanás autoridad sobre mi vida, esto no es un ataque del diablo, porque él puede tentarnos, ¿sí? Y atacarnos externamente, pero no puede afectar nuestra vida, ni toda esta pandemia, como ya dijimos, es un ataque, sino que necesitamos reconocer que dependemos, ¿sí? O pertenecemos al Señor y que dependemos del Señor. Dependemos de Él, y también que en todo esto, dice el versículo que estamos leyendo, entréguense a su fiel creador, a su fiel. Es un reconocimiento de la fidelidad de Dios. Dios nunca falla, Dios siempre está. Exacto. Y Dios, perdóname, no va a sacar de nosotros en este juicio ningún pedazo que sirva, porque Él no se equivoca. Él no se equivoca y Él va a guardar totalmente nuestra vida en sus manos y reconocer de que en el único que podemos confiar en los momentos de crisis, de sufrimiento, es en Él. Exactamente. En la fidelidad, en la bondad y la misericordia de Dios que cada mañana se renuevan para con nosotros. Entender eso a nosotros nos tiene que dar esa entrega, nos tiene que dar la certeza, la seguridad que pasemos lo que pasemos, el valle más oscuro, el lugar más tenebroso, sabemos en quién hemos creído y sabemos quién está en nosotros. Muy bien, y en la última parte del versículo, después cuando dice entréguense a su fiel creador, termina diciendo y sigan practicando el bien.
O sea, Sí. en medio del sufrimiento, Sí. mientras estamos siendo juzgados, o mejor dicho, están siendo juzgadas en nosotros aquellas cosas que no pertenecen a Que Cristo, no sirven. exactamente, y que no son Cristo, no reflejan la imagen del Hijo, entonces allí debemos seguir haciendo el bien, o sea, seguir viviendo la vida de Cristo, y eso lo podemos resumir en una palabra, que es lealtad. Y esta palabra lealtad es muy importante porque es el punto final dentro de todo este tema del sufrimiento, ¿no? Es una entrega incondicional, la lealtad hacia algo o alguien. Exactamente. Una Y tendencia incondicional. Señor, suceda lo que suceda, yo soy leal a eso. ya me entregué, Sí. ¿sí? Entendí el sufrimiento, me puedo alegrar en él porque revela la gloria de Dios. Entendí que hay cosas en mi vida que tienen que seguir siendo juzgadas, ¿sí? Para que se manifieste la vida de Cristo. Y entendí también, ¿sí? quién es Dios, entendí que debo entregarme a Él permanentemente, reconociendo quién es Él, nuestra pertenencia, nuestra dependencia, su fidelidad, y eso nos lleva como resultado a vivir en lealtad a Dios, lealtad al diseño divino. Ningún sufrimiento de este mundo puede alterar el diseño divino en nosotros. Lo podemos postergar quizás por esas situaciones que dijimos recién, por no enfocarnos en la entrega. Podemos postergar el proceso, pero nunca vamos a salirnos del diseño que Dios tiene. Exactamente, el diseño está allí. Tal vez no se manifieste, pero está allí. Entonces necesitamos ser leales a ese diseño de Dios, leales al llamado de Dios. El sufrimiento no nos tiene que apartar del llamado. Lamentablemente, hago un punto acá, una referencia, mucha gente que ha conocido a Dios, pero porque se le ha predicado un evangelio exitista, de resultados solamente. Como decíamos estos días, de pare de sufrir. Cuando sufre. Exactamente. Cuando esas personas pasan por una situación difícil y Dios no las saca, porque muchas veces pasa, y le pide a Dios que lo sale y Dios no lo sale, o le pide a Dios que lo saque de tal situación y Dios no lo saca, se alejan de Dios. Del llamado. Se rebelan contra Dios, se alejan del llamado. ¿Por qué? Porque nunca entendieron el Evangelio o no se les predicó bien el Evangelio. Entonces necesitamos ser leales al diseño de Dios para nosotros, leales al llamado de Dios. Estas cosas no pueden ser alteradas por y me las gusta circunstancias que nos puedan pasar. Exacto, y Pablo lo expresa, ¿no? Dice, estos sufrimientos ligeros y efímeros. El otro día hablábamos de eso también, ¿no? Leales a la esencia. La esencia que está en nosotros, la esencia de la vida de Cristo que está en nosotros, y leales al propósito eterno al que fuimos llamados. Exactamente. Nada, el apóstol Pablo dice en Romanos 8, ¿quién nos separará de ese amor, de ese propósito eterno? Exacto. Tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro, espada, todo eso habla de sufrimiento. Y sí, exactamente, pero nada de eso Ni nos lo va a alto, pasar. ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada, ni nadie nos podrá separar de ese amor en el cual está su propósito eterno para con nosotros. Así que, como ven, sufrimiento y juicio no son malas palabras. Cuando las entendemos bien y en este contexto de lo que el apóstol Pedro está diciendo, sufrimiento y juicio es parte de la vida de todo hijo de Dios, ¿sí? Es parte de la vida de cada uno de nosotros. Debemos dejar de ver el sufrimiento como un enemigo a derrotar. No es un enemigo. Si lo pudiéramos ver de otra manera, y quizás exageradamente, es un aliado para seguir creciendo en la gracia, para seguir manifestando la vida de Cristo. No lo veamos como algo, esto me está pasando, este diablo, y echarle la culpa, y acá el enemigo estuvo en medio. Que podamos reenfocarnos y mirarlo de otra posición y decir, en este momento estos sufrimientos están haciendo crecer la persona de Cristo en mí. Pues yo decía hoy, a modo poco gracioso, pero estos días son fundamentales para expresar esa vida escondida que se tiene que revelar cada vez más. Donde en la casa, en el hogar, con los hijos, con el esposo, en las situaciones cotidianas, en pedir perdón, en volver a arrancar, en volver a empezar.
tiene que ser normal en nuestra vida esto. Eso es parte de la manifestación de la gloria de Dios, porque el Hijo es el que nos habita y el que manifestamos, ¿verdad? Y tenemos que cambiar algunas formas de pensar. Mucha gente tristemente por mala enseñanza, cada vez que sufre algo, le pasa algo, enseguida reprende al diablo, ¿no? Y si entendiéramos que muchas de las cosas por las que a veces hemos reprendido al diablo es Dios tratando con nosotros, es Dios trabajando en nuestra vida para que se manifieste su gloria y para que se vea en nosotros la vida de su Hijo. Debemos verlo como parte de la vida que comprende a todos los mortales. Otra vez, el sufrimiento es parte de la vida, no es insólito, no es algo extraño, no es castigo, no es juicio, no es ataque, eso es parte de la vida, estableciendo las excepciones que dijimos, de consecuencias de malas acciones y todo eso, es parte de la vida. Extraigamos de él lo mejor para que siga revelándose en nosotros la imagen de Cristo, la imagen del Hijo de Dios. Ahora, a diferencia de quienes no obedecen al Evangelio, ¿sí? Para nosotros, para muchos este sufrimiento es nada más que sufrimiento. Sí. Para quien no conoce al Señor, tristeza, dolor. Sí, y va a pasar la pandemia y bueno, y han sufrido situaciones a veces en el hogar desagradables, desacuerdos, muchos depresión, pánico, temor, bueno, todas las cosas y no van a sacar nada positivo. Pero para nosotros esto puede transformarse en una poderosa herramienta de purificación y juicio, no hacia nosotros otra vez, sino juicio de todo aquello que no pertenece a la vida del Hijo de Dios. Así que podamos verlo de esta manera, nosotros que obedecimos al Evangelio, que la vida de Cristo está en nosotros, que podamos verlo como esta poderosa herramienta de purificación, alegrarnos en esos momentos con el gozo del Señor, que me voy a reír a carcajadas, no hablamos de ese gozo, no, de esa alegría, estamos hablando de esa satisfacción plena interna. Señor, algo estás haciendo, estás formando en mí tu persona. Así que redefine, por favor, la palabra sufrimiento y la palabra juicio a la luz de esta porción de las Sagradas Escrituras y tu visión de la vida aún va a cambiar. Podemos orar, ¿sí? Podemos orar al Señor y pedir a Dios que nos revele estas verdades maravillosas que están acá, estuvieron siempre, pero a veces por distintas cuestiones no las hemos visto, que podamos realmente recibir revelación de parte de Dios y que estas verdades se puedan grabar en nosotros y que la gloria de Dios se siga manifestando cada vez más en nuestras vidas mediante la imagen de su Hijo. Así que si nos podés guiar en esta oración, lo invitamos a usted allí también en su casa, con la familia, donde esté, que podamos unirnos y orar juntos al Señor. Señor, en esta noche nos unimos como hablamos y como nos hemos sentido hermanados en el Espíritu y oramos las palabras del apóstol Pedro en esta carta hermosa que nos dejó y nos alentamos a no extrañarnos del fuego de prueba que estábamos soportando como si fuera algo insólito, sino por el contrario entendemos y nos alegramos de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Sí, para que también la alegría de sabernos que también somos parte cuando se revele su gloria en nosotros. Nos consideramos dichosos si somos insultados por causa de su nombre, porque entendemos que su glorioso Espíritu reposa sobre nosotros. Y sabemos, Señor, que podemos sufrir por diferentes situaciones, pero en cada momento entendemos que somos tu iglesia, que somos tu familia y que si este juicio tiene que comenzar por nosotros con alegría, en paz, lo recibimos y entendemos, Señor, que todo esto redundará para el crecimiento, para la manifestación de tu persona en nuestras vidas. Sobre tu iglesia, Padre, yo oro en este momento para que podamos encontrarnos fieles y entregar todo nuestro ser para que vos sigas operando esa maravillosa obra y sacar de nuestras vidas a relucir al Cristo que portamos. Gracias Señor, gracias por hablarnos a nuestro espíritu.
Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Amén. Los dejamos en compañía de más música y alabanza a nuestro Dios para seguir meditando y reflexionando sobre estas verdades eternas. Hasta el domingo. Chao.
hay atajos, dudas ni limitaciones. Este es tu reino.